Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora, en esta ocasión, poder llevar a cabo la disertación de nuestra primer cápsula informativa, en donde abordaremos propiamente qué son los derechos civiles y políticos. Cuando hacemos referencia a los derechos civiles y políticos, se hace alusión a la primer generación de los derechos humanos, que estos fueron formulados tras la Revolución Francesa y que tienen como vocación salvaguardar la libertad de las personas. Están plasmados desde 1966 en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que es conocido por sus siglas PIDCP, es decir, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Dentro de este bloque de derechos incluye propiamente el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido o sometida a torturas, ni a penas, tratos inhumanos, crueles o degradantes, a la esclavitud o a la servidumbre, ni tampoco al trabajo forzoso. Reconoce específicamente el derecho a la libertad, a la seguridad personal, el derecho a las personas a poder circular libremente por su país y también a poder salir de cualquier parte, incluso dentro del propio país, ¿no? El derecho a no ser discriminado, el derecho a una igualdad protección ante la ley, igualdad también ante poder acudir a los tribunales, ¿no? A las cortes judiciales, el reconocimiento a la personalidad jurídica, a la presunción de inocencia, a un recurso judicial, a no sufrir injerencias dentro de su vida privada, el derecho a una libertad de pensamiento, a una libertad de conciencia, a una libertad de religión, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, el derecho propiamente al matrimonio consentido, entre muchos otros, ¿verdad? También incluye el derecho a las personas privadas de su libertad a poder recibir un trato humano y un trato digno, ¿no? También reconoce el derecho de las personas extranjeras a no sufrir expulsiones sin una decisión conforme a la ley. También hace referencia al de la familia, ¿no? A la protección social y a la protección del Estado. El derecho a los menores a la protección y a la nacionalidad. También establece el derecho de los ciudadanos y ciudadanas al sufragio universal, es decir, al voto, ¿no? El derecho también de las minorías étnicas, las minorías religiosas, lingüísticas, a su propia vida cultural, a profesar también y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma. También forma parte del derecho internacional imperativo de obligatorio cumplimiento, que se le conoce bajo el nombre de jus cogens, y también tiene efecto jurídico frente a terceros, ¿no? Lo que se le conoce como efectos erga omnes, efectos para todos. Por tanto, los derechos civiles y políticos pues han mantenido este posicionamiento jerárquico en su protección frente a los derechos económicos, sociales y culturales, que son los derechos de segunda generación o también conocidos como los DESC, y específicamente se reconocen propiamente dentro de los diferentes instrumentos jurídicos normativos, porque a partir de esto, pues se empiezan a realizar esta protección dentro de las constituciones o dentro de los principales normas jurídicas de cada uno de los países. Por ello, también se dice que los derechos civiles y políticos son todos aquellos derechos que protegen a la libertad del individuo de cualquier vulneración por parte de los gobiernos, de las organizaciones sociales o también de los propios individuos, ¿no? En su carácter privado, y que aseguran la capacidad de cada individuo de poder participar en la vida política de la sociedad y también el Estado libre de toda discriminación o represión. Los derechos civiles incluyen también garantizar la integridad física y mental de las personas, la vida y la seguridad, la protección, como ya dijimos, ¿no? De toda discriminación en base a la raza, el género, la nacionalidad, el color, la orientación sexual, la condición étnica, religiosa, de discapacidad, los derechos individuales como la privacidad, la libertad de opinión y de conciencia, de palabra, de expresión, de religión, entre otras, ¿no? Estos derechos políticos incluyen el derecho a una tutela judicial efectiva, al derecho del acusado, entre ellos a un juicio imparcial, a un debido proceso, al derecho a solicitar un resarcimiento o una reparación del daño, ¿no? Los derechos también de poder participar en la sociedad civil y también en la vida política, como en la libertad de asociación, como poder adherirte a un partido político, etcétera, ¿no? Dentro de este Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, vemos que este también fue adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, según la resolución 2200A, de fecha, como ya dijimos, ¿no? 16 de diciembre de 1966, y entra en vigor hasta el 23 de marzo de 1976. Vemos qué tan importante
es que nosotros identifiquemos y reconozcamos cuál es la importancia, ¿no?, de estos derechos civiles y políticos, cómo también nosotros como individuos podemos exigir al Estado de que los garanticen, de que los reconozcan dentro de nuestras cartas magnas y que también en un momento dado nosotros podemos invocar otros instrumentos jurídicos de otros países para que en ese mismo sentido, donde nos garanticen de una manera mucho más amplia, pues también el Estado esté obligado de manera imparcial a garantizarlo. Es por ello vemos que los derechos civiles y políticos son dos categorías de derechos que a veces, como en este caso, se estudian de manera conjunta y que son derechos que protegen a la libertad individual de cualquier quebrantamiento que pueda tener o que pueda existir de una forma ilegal por parte del poder y que luego entonces garantizan la libertad del ciudadano para poder participar en la vida civil y también en la vida política del Estado en condiciones de igualdad, es decir, sin que exista ningún tipo de discriminación. Los derechos civiles son reconocidos por todos los ciudadanos y también por la ley, y en esto se distinguen los derechos humanos y los derechos naturales. Cuando hablamos de los derechos civiles, son concedidos dentro de un Estado, mientras que los derechos naturales o los derechos humanos son conocidos o reconocidos internacionalmente o también son aquellos que nosotros tenemos desde el momento de nuestro nacimiento, ¿no? Según lo que reconoce la teoría naturalista, o también la mera constitución o la mera forma de reconocimiento dentro de un constructo social. Según la teoría contractualista, vemos que esto nos indica, ¿no? El ser humano desde el nacimiento, la propia sociedad le reconoce sus derechos, ¿verdad? John Locke sostuvo que los derechos naturales son, por ejemplo, el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, y que estos deberían ser convertidos en derechos civiles y deberían ser protegidos por el Estado soberano como aspecto dentro de un contrato social, es decir, dentro de los derechos constitucionales. Y cuando hacemos referencia a los derechos políticos, vemos que estos son los que constituyen la primera porción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y que forman parte de los derechos económicos, sociales y culturales que, como ya dijimos, forman parte de la segunda generación de los derechos humanos. La teoría de las tres generaciones de los derechos humanos considera a este grupo como los derechos, ya dijimos, de primera generación y la teoría de los derechos negativos y positivos como derechos negativos. ¿Por qué? Porque los derechos sociales o políticos se justifican en la representación o en la reparación de deficiencias que en un momento pudieran obstaculizar gravemente el ejercicio de la plena condición del ciudadano, ¿verdad? Son también civiles al tener una correspondiente decisión de una forma establecida por los poderes públicos. Dentro de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos se establece dentro de su capítulo segundo los derechos civiles y políticos y dentro de estos reconoce la personalidad jurídica, reconoce el derecho a la vida, reconoce el derecho a la libertad personal, a la prohibición de la esclavitud, a la servidumbre, a las garantías judiciales, al principio de ilegalidad, a la retroactividad, el derecho de indemnización, la protección de la honra, la dignidad, la libertad de conciencia, la libertad de religión, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, el derecho de rectificación o respuesta, el derecho de reunión, la libertad de asociación, la protección de la familia, los derechos del niño, el derecho a la nacionalidad, el derecho a la propiedad, el derecho a la circulación, de resistencia, los derechos políticos, la igualdad entre la protección de la ley, la protección judicial y demás. Dentro del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 incluye el derecho de libre determinación, es decir, de todos los pueblos, ¿no? Lo que se le conoce como los derechos colectivos por oposición a los derechos individuales y que están entre los derechos de tercera generación según lo que ya conocíamos, ¿no? O manifestábamos dentro de la teoría de las tres generaciones de los derechos humanos. Bueno, apreciables alumnas y alumnos, estos y otros temas son también los que de manera muy puntual continuaremos hablando dentro de nuestras subsecuentes cápsulas informativas, así como también dentro de nuestras sesiones virtuales, quedando como siempre a sus apreciables órdenes y les deseo excelente día. Hasta luego.